Si sufres de ardores de estómago, seguro que habrás probado uno o mil remedios para acabar con este maldito quemazón. Habrás probado a tomar bicarbonato o antiácidos tras las comidas. O incluso puede que hayas tomado algunos fármacos como el famoso omeprazol. Pero al dejarlo, ha vuelto la gastritis con este maldito ardor estomacal. ¿Y si te dijera que se trata de una bacteria muy resistente y que vive en la pared de nuestro estómago? Pues esta bacteria tiene nombre, se llama Helicobacter pylori, y lo más importante de todo es que aparte de producir gastritis y úlceras de estómago o de duodeno, también aumenta el riesgo de un tipo de cáncer de estómago. Pero no todo van a ser malas noticias, ya que esta infección tiene cura. Pues atentos porque hoy en la consulta de Juan hablaremos sobre el Helicobacter pylori. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Pues se trata de una bacteria que literalmente consigue taladrar e invadir la pared mucosa de nuestro estómago, gracias a su forma espiral y a una especie de flagelos que tiene en su pared. Pero atentos, porque es que además tiene una enzima llamada ureasa, que le permite neutralizar el ambiente ácido de nuestros jugos gástricos, pudiendo así reproducirse a sus anchas. Pues esta acción de la enzima ureasa además libera amoníaco, que es tóxico para la mucosa de nuestro estómago y va a producir una respuesta inflamatoria en la zona que al principio nuestro cuerpo consigue compensar y no sentimos ningún síntoma. Pero a largo plazo puede producir gastritis, que es como llamamos a la inflamación de nuestro estómago, y también úlceras gástricas o duodenales. Pero es importante que os diga que esta respuesta inflamatoria de forma crónica activa nuestro sistema linfoide, aumentando el riesgo de padecer un tipo de tumor hematológico, llamado linfoma MALT. Y os tengo que decir que la infección por Helicobacter pylori es una de las más frecuentes del planeta, llegando a afectar al 50% de la población mundial. De hecho, en España se calcula que una de cada dos personas van a tener a esta bacteria campando a sus anchas en sus estómagos. Pero entonces, ¿cómo nos contagiamos? Pues la vía de transmisión no está del todo clara, pero la mayoría de los investigadores coinciden en que nos contagiamos en nuestra infancia, muy probablemente de otros niños. De hecho, esta bacteria ha sido aislada en las heces, en la saliva y en la placa dental de los pacientes infectados, lo cual sugiere una vía de transmisión oral-oral o fecal-oral. ¿Y qué síntomas va a producir? Pues la buena noticia es que la mayoría de nosotros no vamos a tener ningún síntoma, pero cuando aparecen pueden causar dispepsia por inflamación de la mucosa, produciendo el típico ardor o dolor de estómago, sensación de saciedad, náuseas o vómitos, pudiendo también dar hinchazón abdominal o eructos. Pero en el caso de que esta inflamación se prolongue en el tiempo, la situación puede empeorar, llegando a formarse una úlcera gástrica o duodenal, que pueden ser muy peligrosas, ya que aparte del dolor de estómago, pueden producir un sangrado digestivo, que como síntomas puede dar alteraciones en las deposiciones, con heces negruzcas o negro tipo alquitranado, sangre roja o marrón pero mezclada con hebras de sangre. Pero también podría causar vómitos con sangre roja fresca o los típicos pozos de café. Y esto es muy importante porque en caso de presentar cualquiera de estos síntomas, debes de acudir de forma rápida a urgencias del hospital, ya que puede ser muy grave. La ventaja es que si conseguimos eliminar a la bacteria con el tratamiento, no solamente lograremos curar la úlcera gástrica, sino que también impedimos que se vuelvan a formar otras úlceras. De hecho, en las personas que han llegado a desarrollar un linfoma tipo MALT de estómago, el tratamiento de elección será erradicar al Helicobacter pylori, llegando a conseguir la remisión del tumor, es decir, su práctica desaparición, en aproximadamente el 80% de los casos. Aunque tengo que deciros que personas con linfomas MALT avanzados o de alto grado muy probablemente van a necesitar también de tratamiento con quimio o radioterapia. ¿Y cómo se diagnostica? Pues se recomienda realizar pruebas de detección de la infección en personas menores a 55 años con síntomas de dispepsia, que son los que os acabo de contar, sobre todo si no presentan ningún signo de alarma. Pero también en personas con antecedentes de úlceras gástricas o duodenales, de linfoma tipo MALT, de cáncer de estómago o antecedentes familiares de padecerlo. Si este vídeo te está aportando valor, no dejes de compartirme con tus amigos, así me ayudas a llegar a más gente. Y para el diagnóstico disponemos de varios métodos.
Unos que se llaman invasivos, que consisten en la realización de una endoscopia para visualizar el estómago y tomar unas muestras mediante biopsia que lograrán ver directamente a la bacteria. Y también disponemos de otros no invasivos, que no van a requerir de realizar ninguna biopsia. Y estos son los más interesantes. De hecho, los expertos recomiendan como primera prueba para la detección del Helicobacter pylori el test de aliento con urea marcada con carbono 13. Y lo que sucede es que esta urea, cuando entra en contacto con la enzima ureasa de la bacteria en el estómago, se descompone y producirá amoníaco y CO2 marcado, que pasará a la sangre y que finalmente será eliminado y exhalado por nuestros pulmones. Y es así como lo podemos detectar. Pero si no disponemos de este test, también podemos realizar el test de detección de antígenos de Helicobacter pylori en las heces. Y es importante que os diga que si estamos tomando tratamiento con omeprazol o alguno de los fármacos de esta familia conocidos como IBPs o inhibidores de la bomba de protones, deberemos dejarlos al menos 2 semanas antes de realizar este test, ya que pueden dar falsos negativos y así no detectar a esta maldita bacteria. Pero si durante este periodo tienes muchos síntomas, una alternativa al omeprazol puede ser la ranitidina o algún otro antiácido. Y he de deciros que las sociedades científicas también recomiendan evitar la toma de cualquier antibiótico o de sales de bismuto durante al menos 4 semanas antes de realizar la prueba de detección. Vale, ya sé que tengo el Helicobacter pylori. ¿Cuál es su tratamiento? Pues como imaginarás, no va a ser nada fácil librarnos de una bacteria que puede resistir al ácido de nuestro estómago. Así que el tratamiento será duro. Y tras diversos estudios, se ha llegado al consenso de que el tratamiento de primera línea para eliminar al Helicobacter pylori se basará en una terapia de 4 fármacos. Y tendremos 2 opciones válidas con el mismo nivel de evidencia. La primera es la combinación con omeprazol 20 miligramos, amoxicilina de 1 gramo, claritromicina de 500 miligramos y metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas durante 14 días. O también disponemos de la segunda opción, que tendrá omeprazol, bismuto, doxiciclina y metronidazol, que como veis se trata de 3 antibióticos junto a un inhibidor de la bomba de protones, comúnmente conocidos como protectores de estómago. Y esta última opción también será la que utilizaremos en caso de que tengamos alergia a la penicilina. Pero aquí no acaba todo, porque como os digo, es difícil librarse del Helicobacter. Así que tendremos que comprobar su erradicación, bien con el test del aliento o con el test de detección del antígeno en heces. Pero atención, siempre pasadas al menos 4 semanas de finalizar el tratamiento. Y puede ocurrir que tras realizar el test de control vuelva a ser positivo, por lo que habremos fracasado. Ya os decía que era duro librarnos del Helicobacter. En estos casos se recomienda una nueva tanda de antibióticos con protector, siendo una alternativa la combinación de omeprazol con amoxicilina, levofloxacino y bismuto. O en caso de que hayamos dado de inicio la primera opción, la que tenía claritromicina, se podría probar con la alternativa 2. Como podéis ver, el tratamiento es muy fuerte. E igual que acaba con el Helicobacter pylori, puede alterar nuestra microbiota, por lo que en ocasiones se puede producir diarrea por alteración de la flora intestinal, o infecciones por hongos, como sería el caso de las candidiasis orales o genitales. Entonces quizás te preguntes si sería interesante usar un probiótico junto al tratamiento erradicador. Pues recientemente se ha publicado un ensayo clínico para ver si al añadir un probiótico junto al tratamiento erradicador, esto ayudaba a erradicar al Helicobacter pylori y a disminuir los efectos secundarios. Pero lamentablemente los resultados mostraron que no había un beneficio en introducir este probiótico durante el tratamiento erradicador, por lo que no se recomienda añadirlo a todos los pacientes. Pero si alguna persona presenta diarrea o candidiasis durante o después de tomar el tratamiento para acabar con el Helicobacter, sí que sería recomendable añadir probióticos, sobre todo aquellos que tienen lactobacilos. Y finalmente, si hemos conseguido acabar con el Helicobacter pylori, ¿tendremos que tomar para siempre omeprazol? Pues lo cierto es que no. Solo se recomienda tomar omeprazol en caso de que tengamos una úlcera gástrica y durante 1 o 2 meses. O también en el caso de que estas personas tengan que tomar aspirina o antiinflamatorios por algún otro motivo.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado, no dejes de ver estos 2 vídeos que te dejo. Seguro que te encantarán. Gracias. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.